Ser camionero no es solo manejar de un punto A a un punto B, es vivir en la carretera, ver el amanecer en un estado y el atardecer en otro, conocer pueblos donde nadie se detiene y compartir cafés baratos con extraños en paradores polvorientos. En más de 20 años en este oficio, he visto cosas que muchos no creerían. Luces que aparecen en el desierto, sombras que se cruzan en caminos donde no debería haber nadie, carreteras que parecen tragarse autos enteros. Pero nada, absolutamente nada, se compara con lo que me pasó aquella noche. La carretera tiene su propio código, su propio ritmo. Cuando llevas tanto tiempo tras el volante, aprendes a distinguir entre lo normal y lo que no encaja. La soledad de la noche puede jugarte malas pasadas. Los reflejos en los espejos pueden hacerte ver cosas que no están ahí, pero hay momentos en los que sabes, con certeza, que algo no está bien. Yo he aprendido a confiar en mi instinto, y esa noche todo en mí me gritaba que diera la vuelta y me largara de ahí. No lo hice, y ahora vivo con las consecuencias. No era un viaje distinto a los demás, al menos al principio. La ruta era solitaria, pero a eso estaba acostumbrado. Había aprendido a lidiar con el cansancio, con la monotonía del asfalto interminable y con la sensación de que el mundo entero dormía mientras yo seguía despierto. Sin embargo, algo en ese trayecto se sintió diferente desde el inicio. Tal vez fueron las miradas de los hombres que cargaron la mercancía en la bodega, demasiado serias, demasiado esquivas, o el modo en que cerraron la caja con llave, como si transportara algo que no debía ver la luz del día. O quizá fue el hombre que vi en la carretera, de pie en la oscuridad, con la mirada fija en mí, como si supiera que no podría ignorarlo por mucho tiempo. No fue una sola cosa, sino muchas pequeñas señales, acumulándose hasta que fue imposible ignorarlas. La carretera no estaba vacía aquella noche, aunque yo pareciera ser el único en movimiento. Algo me acompañaba, algo que no podía ver, pero que sentía en cada sombra que se alargaba más de lo normal, en cada reflejo fugaz que captaba en el retrovisor. Para cuando me di cuenta de que había cometido un error, ya era demasiado tarde. Pero me estoy adelantando a los hechos. Para que entiendan cómo llegué a esa noche, tengo que contarles cómo todo esto empezó. La mañana empezó como tantas otras. Me desperté antes del amanecer, encendí un cigarro y me serví un café fuerte, negro como el alquitrán. Me gusta sentir el calor del termo en las manos mientras reviso la bitácora de rutas. Es una rutina que me mantiene centrado antes de salir al camino. Mi camión, un viejo Freightliner con el motor cansado pero fiel, esperaba en el estacionamiento. Lo inspeccioné como siempre. Revisé las llantas, el tanque de diésel, las luces. Todo en orden. La radio de la base crujía con las voces de otros camioneros reportando sus viajes. Ruta despejada, pero hay neblina en la interestatal, decía uno. Cuidado con los controles en el kilómetro 120, advertía otro. Mientras bebía el último sorbo de café, metí la mano al bolsillo y saqué un pequeño crucifijo de plata que llevo conmigo a todas partes. No soy un hombre de iglesia, pero la fe siempre ha sido mi refugio en los momentos duros. Antes de cada viaje, hago una oración en silencio, pidiendo protección. No es un ritual complicado, solo unas palabras dirigidas a Dios y a mi madre, que en paz descanse. Ella me enseñó que la fe no está en los edificios ni en los curas, sino en uno mismo y en lo que el corazón elige creer. Mi familia es sencilla. Tengo una esposa, Clara, que siempre me espera con la cena caliente cuando vuelvo a casa. Llevamos 20 años juntos, y aunque la vida en la carretera no es fácil, ella nunca se ha quejado. Nuestros hijos ya crecieron y siguen sus propios caminos.
A veces me pesa perderme tanto de sus vidas, pero esta es la vida que elegí y hago lo posible por seguir presente en lo que puedo. Llamo a Clara cada noche, sin falta, aunque solo sea para decirle que la quiero. Cuando llegué a la oficina de despachos, me dieron los detalles del viaje, un cargamento que debía recoger en una bodega apartada y llevar al otro lado del país. Nada fuera de lo común, aunque la dirección del almacén no me sonaba familiar. No pregunté mucho. Al fin y al cabo, mi trabajo no era hacer preguntas, sino llevar la carga de un punto a otro. Recibí la orden, firmé los papeles y salí del lugar. La carretera se extendía frente a mí, larga y solitaria, dejando atrás la ciudad y entrando en el terreno que conocía mejor que mi propia casa, el asfalto interminable. El camino hasta la bodega fue tranquilo, aunque algo en el aire se sentía extraño. No sabría explicarlo bien, pero era esa sensación que te entra en el pecho cuando algo no encaja del todo. Cuando llegué al punto de carga, la primera señal de que algo no estaba bien fue el silencio. He recogido mercancía en muchos lugares, desde almacenes gigantes hasta bodegas improvisadas en medio de la nada, pero siempre hay ruido. Trabajadores charlando, el estruendo de cajas apilándose, el pitido de montacargas moviéndose de un lado a otro. Aquí no, solo dos hombres de rostros serios y silenciosos que parecían estar esperándome. La bodega era un edificio de metal, con un letrero viejo y medio caído en el que apenas se leían las letras. No había más camiones en los alrededores, ni luces encendidas en las oficinas. Algo en la forma en que me miraban aquellos dos tipos me puso en alerta. No me dijeron sus nombres ni se molestaron en saludar. Uno de ellos, un hombre alto de barba rala y ojos hundidos, me hizo una seña para que retrocediera el camión hasta la rampa de carga. Obedecí sin hacer preguntas. Mientras enganchaban la caja, me quedé al costado, como siempre hago, esperando que me dieran los papeles y pudiera echarle un vistazo a la mercancía. Pero cuando intenté acercarme, el otro hombre, más bajo y fornido, se interpuso en mi camino. «No hace falta que revises nada», dijo con voz ronca. «Solo lleva el encargo a destino y listo». Eso ya no me gustó. No soy de meterme donde no me llaman, pero me gusta saber qué transporto, aunque sea por seguridad. Sin embargo, algo en su tono me dejó claro que no tenía opción. Cuando terminaron de cargar, cerraron la puerta trasera con llave y me entregaron una hoja con instrucciones escritas a mano. No abras la carga, no hagas paradas innecesarias, no hables con nadie sobre lo que transportas. El hombre alto me miró directamente a los ojos mientras sostenía la hoja. Solo sigue las reglas y no tendrás problemas, dijo con frialdad. Asentí y tomé la hoja, aunque por dentro ya sentía que algo no estaba bien. No era la primera vez que me topaba con envíos discretos, pero esto tenía otro aire. Subí a la cabina y ajusté los espejos. Antes de encender el motor, eché un vistazo por el retrovisor. Los dos hombres seguían allí, observándome sin moverse. No sé por qué, pero me recorrió un escalofrío. Algo en sus miradas me hizo sentir como si estuviera cruzando una línea que no debía. Puse el camión en marcha y salí de allí. A medida que me alejaba, el malestar en el estómago no desaparecía. Me forcé a concentrarme en la carretera, en los kilómetros que tenía por delante, en el dinero que me pagarían por el viaje, pero la sensación de que algo estaba fuera de lugar no me dejaba en paz. Encendí la radio buscando alguna emisora local, algo que rompiera el silencio incómodo que se había instalado en la cabina, pero la estática era lo único que sonaba. Suspiré y metí la mano en el bolsillo para tocar mi crucifijo, un viejo hábito cuando algo me inquietaba. El cielo estaba despejado, la carretera vacía,
Por un momento traté de relajarme y pensar en Clara, en llamarla en la próxima parada para escuchar su voz. Pero mientras los kilómetros pasaban bajo mis ruedas, otra idea me empezaba a dar vueltas en la cabeza. ¿Qué demonios llevaba en la parte trasera de mi camión? A mitad del camino, la noche ya se había cerrado sobre la carretera como un manto espeso. El único sonido era el ronroneo del motor y el zumbido bajo de la radio, que solo captaba estática intermitente. No había luces a la vista, ni estaciones de servicio cercanas, solo la cinta de asfalto perdiéndose en la oscuridad. Fue entonces cuando lo vi. Un hombre estaba parado en la orilla del camino, inmóvil, con el brazo levantado pidiendo aventón. La escena me puso alerta de inmediato. A esas horas, en medio de la nada, nadie debería estar ahí. No parecía un viajero común. Su postura era demasiado rígida, sus ropas oscuras apenas distinguibles bajo la luz de los faros. Mi instinto me dijo que siguiera de largo, y eso hice, pero algo me hizo mirar por el retrovisor. El hombre seguía ahí, sin moverse, sin volverse siquiera para verme alejarme. Sentí un nudo en el estómago. Era como si supiera que me detendría. Pisé el freno suavemente y suspiré. No era la primera vez que me encontraba con alguien varado en la carretera, y aunque todo en mí me decía que siguiera mi camino, había algo en su presencia que no me dejaba ignorarlo. Metí reversa y volví hasta quedar justo frente a él. Cuando abrí la puerta del copiloto, el hombre subió sin decir una palabra. Se acomodó con movimientos pausados y cerró la puerta con calma. Ahora que lo tenía más cerca, pude verlo mejor. Su piel era pálida, casi enfermiza. Llevaba una chaqueta negra, un poco gastada, y sus manos estaban limpias, sin rastros de haber caminado por el polvo o la tierra. Pero lo que más me inquietó fueron sus ojos, profundos, oscuros y sin reflejo alguno, como si absorbieran la luz en lugar de reflejarla. «Gracias por detenerte», dijo finalmente, con una voz baja y calmada. «No muchos lo hacen en esta carretera». Su tono no tenía emoción, ni alivio, ni urgencia, ni fatiga, como si no estuviera realmente agradecido, sino simplemente constatando un hecho. Tragué saliva y traté de relajarme. «¿Hacia dónde vas?», pregunté, manteniendo la vista en la carretera. «Más adelante», respondió con una leve sonrisa. No dijo un destino exacto, no preguntó a dónde me dirigía yo. Solo se acomodó en el asiento como si el viaje fuera suyo también. Por un rato, ninguno de los dos habló. Yo intenté concentrarme en manejar, pero no podía ignorar la incomodidad que crecía en mi pecho. De reojo, vi que el hombre no dejaba de mirar hacia la parte trasera del camión, como si supiera algo que yo no. «Debe ser un encargo importante lo que llevas ahí atrás», comentó de repente. El aire se me atoró en la garganta. No había forma de que él supiera que transportaba algo fuera de lo común. «Solo carga normal», respondí, intentando sonar despreocupado. El hombre soltó una risa breve, casi como un susurro. «Sí, normal». No volví a preguntar nada. No quería saber qué estaba pensando. Solo quería que llegara a su parada y se bajara de mi camión. Pero en el fondo, una idea comenzó a tomar forma en mi mente. ¿Y si nunca hubo una parada para él? El aire en la cabina se volvió denso, como si la presencia de aquel hombre hubiera absorbido todo el oxígeno. El rugido del motor y el zumbido de la carretera eran los únicos sonidos que nos acompañaban. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, cada palabra parecía tener un peso distinto, como si no estuviera diciendo todo lo que sabía. Después de un rato en silencio, sin apartar la vista de la carretera, intenté entablar conversación. «¿Y qué hacías por aquí a estas horas? No se ven muchos viajeros caminando en medio de la nada».
El hombre giró la cabeza lentamente y me miró con una media sonrisa. Esperaba, nada más, solo eso, esperaba. Sentí un escalofrío recorrerme la nuca. Tragué saliva y mantuve mis manos firmes en el volante. No quise insistir, pero su respuesta se quedó clavada en mi cabeza. Pasaron algunos minutos antes de que volviera a hablar, y cuando lo hizo, su voz sonó más profunda, casi como un susurro que llenó toda la cabina. Hay cosas que no deben ser transportadas por la noche, cosas que no pertenecen a este lado del camino. Me puse tenso. Su tono no era de advertencia ni de curiosidad, era como si estuviera recordándome algo que ya debía saber. «No sé de qué hablas», respondí, intentando sonar tranquilo. El hombre dejó escapar una pequeña risa, baja y áspera. «Claro que lo sabes», dijo, señalando con un leve movimiento de la cabeza hacia la parte trasera del camión. «Lo has sentido desde que saliste de la bodega, ¿verdad?» Mi estómago se revolvió. No podía negar que había tenido una sensación extraña desde que me entregaron el encargo. Algo en la manera en que cerraron la caja, en la forma en que me miraron aquellos tipos, en las instrucciones tajantes que me dieron. Todo me decía que esto no era un cargamento común. Decidí que no respondería. No quería seguirle el juego ni darle la razón. En su lugar, fijé la vista en la carretera y busqué alguna señal de que pronto llegaríamos a una gasolinera o a un parador donde pudiera bajarlo. «Voy a parar en la próxima estación de servicio», dije. «Ahí puedes seguir tu camino». El hombre no contestó, solo desvió la mirada hacia el parabrisas como si estuviera observando algo en la distancia. En ese momento, el camión dio un leve tirón, como si algo hubiera cambiado en la carga. El volante vibró en mis manos. Miré el tablero, todo parecía en orden. Tal vez solo era el peso de la mercancía acomodándose con el movimiento, pero entonces lo sentí de nuevo. Un ligero golpe, seco y apagado, desde la parte trasera del camión. El hombre sonrió sin volverse a mirarme. Ya despertó. Mis manos se crisparon en el volante. «¿Qué dijiste?» No respondió. Su sonrisa se amplió apenas un poco. Mi corazón latía con fuerza. Apreté los dientes y traté de no pensar en lo que acababa de escuchar, en lo que acababa de sentir. Pero el golpe volvió, más fuerte esta vez. Algo dentro de la caja del camión se había movido. No podía ignorarlo más. Cuando vi una estación de servicio a lo lejos, tomé la decisión. Frené de golpe en la entrada del parador, respirando agitadamente. Antes de que pudiera decirle algo al hombre, giré la cabeza hacia el asiento del copiloto. Estaba vacío. El cinturón de seguridad seguía abrochado. Su chaqueta seguía ahí, doblada con cuidado sobre el asiento, pero él ya no estaba. Un frío inexplicable recorrió mi espalda. Bajé de la cabina casi tropezando y rodeé el camión hasta la parte trasera. Sabía que no debía hacerlo. Sabía que lo que iba a encontrar ahí no era algo que quería ver. Pero mis manos se movieron solas. Metí la llave en la cerradura. Dudé un segundo, un último respiro, y entonces abrí la puerta de la caja. El aire dentro estaba helado. Un olor rancio y seco me golpeó de inmediato. Mi vista tardó un par de segundos en ajustarse a la oscuridad, pero cuando lo hice, el miedo me paralizó. En el centro de la caja, atado con gruesas cadenas de hierro, había un ataúd. Un ataúd viejo, de madera oscura y con marcas profundas en la superficie, como si alguien hubiera intentado salir de ahí desde adentro. El aire dentro de la caja del camión estaba helado, mucho más frío de lo que debería ser. Un olor rancio y seco llenaba el espacio, una mezcla de madera podrida y algo más, algo que no podía identificar, pero que hizo que mi estómago se revolviera. El ataúd estaba ahí, en el centro,
encadenado con gruesos eslabones de hierro que parecían antiguos, oxidados en algunos puntos, pero firmes. Lo que más me perturbó no fueron las cadenas, sino las marcas profundas en la madera, como si algo hubiera arañado desde dentro, desesperado por salir. Mis manos temblaban, quería moverme, cerrar la puerta, fingir que nunca había visto nada, pero el miedo me tenía clavado en el suelo. Fue entonces cuando lo escuché, un susurro, bajo, casi imperceptible, pero estaba ahí. No eran palabras claras, sino un murmullo, como si alguien hablara en un idioma que mi cerebro no lograba comprender. Sentí la piel erizarse en cada centímetro de mi cuerpo. Un nuevo golpe sacudió el ataúd. Di un paso atrás, mi respiración entrecortada. No puede ser, susurré para mí mismo. No sabía qué hacer. No podía simplemente seguir conduciendo con eso en la parte trasera. ¿Y si lo que fuera que estaba dentro lograba salir? Mi mente iba a 1000 por hora. Pensé en llamar a la policía, en dejar el camión ahí mismo y largarme corriendo, pero en el fondo sabía que no sería tan fácil. Fue en ese momento cuando me di cuenta de algo. El hombre que había subido al camión, su chaqueta aún estaba en el asiento. Si él se había ido, ¿cómo era posible que su ropa siguiera ahí? Me obligué a salir de la caja de carga, cerrando la puerta con manos temblorosas. Di la vuelta y subí a la cabina, esperando encontrarme con algo, cualquier cosa que explicara lo que estaba pasando. Pero la chaqueta seguía ahí, perfectamente doblada, como si nadie la hubiera usado en años. Me senté al volante, con el corazón latiendo a toda velocidad. Agarré mi crucifijo con fuerza, murmurando una oración que apenas podía recordar bien. Entonces, la radio del camión se encendió sola. Un crujido de estática llenó la cabina y luego, no debiste abrirlo, era su voz. El mismo tono pausado, como si hubiera estado sentado a mi lado todo este tiempo. La chaqueta desapareció. No se desvaneció ni cayó al suelo, simplemente dejó de estar ahí. Mis manos estaban tan frías como el aire en la caja de carga. Miré por el retrovisor, esperando ver su rostro reflejado en la oscuridad, pero no había nadie. No sabía qué hacer, pero sí sabía una cosa: no estaba solo en ese camión. No podía seguir callado. Mi cabeza daba vueltas, mi respiración estaba agitada y mis manos temblaban sobre el volante. Sentía que si no hacía algo, si no compartía lo que estaba viviendo, terminaría perdiendo la razón. Decidí que lo mejor era detenerme en la próxima estación de servicio. Necesitaba ayuda. Al llegar, apagué el motor y bajé de la cabina con pasos inseguros. Miré alrededor. A esa hora de la noche, el lugar estaba casi vacío, salvo por un par de coches estacionados y el empleado que atendía detrás del mostrador. Entré con la sensación de que cada sombra se movía a mis espaldas. Me acerqué al teléfono público. Con manos sudorosas, marqué el número de emergencias. 911, ¿cuál es su emergencia? Tragué saliva y me obligué a hablar. Soy camionero. Estoy en la estación de servicio de la carretera 73, en la salida 215. Hay algo raro en mi camión, algo que no debería estar ahí. La operadora me pidió que me calmara y explicara la situación, pero ¿cómo explicar lo que ni yo mismo entendía? Me limité a decir que necesitaba una patrulla cuanto antes. Enviaremos una unidad, señor. Manténgase en el lugar. Colgué y me pasé la mano por la cara. Intenté ordenar mis pensamientos. Necesitaba aire. Salí del local y caminé hacia el camión. Pero cuando estaba a pocos metros, lo sentí. El aire había cambiado. Ya no era solo la sensación de frío, era otra cosa. Un peso, un silencio demasiado profundo. La puerta trasera del camión estaba entreabierta. Me detuve en seco. Estoy seguro de que la cerré.
Estoy seguro de que aseguré la tranca con mis propias manos. Di un paso hacia atrás con el impulso de huir, pero algo dentro del camión se movió. Un ruido seco, un roce contra la madera. Mis piernas querían correr, pero mis manos actuaron antes. Con el corazón martillando en el pecho, tomé una linterna de la cabina y la encendí. Me acerqué con cautela. La luz temblorosa iluminó la parte trasera del camión. El ataúd estaba abierto, vacío. La madera en su interior estaba arañada, despedazada en algunos puntos, como si algo hubiera luchado desesperadamente por salir. Sentí un nudo en la garganta. No podía moverme. El aire pesaba como si el mundo entero se hubiera detenido. Entonces sentí algo detrás de mí. Giré la linterna en un movimiento brusco, apuntando hacia la oscuridad. No había nadie, pero el reflejo en la chapa del camión mostró algo que hizo que la sangre se me helara. Una sombra, alta, delgada, justo detrás de mí. Me giré de golpe, pero nada. La sirena de la patrulla me sacó del trance. 2 oficiales bajaron rápidamente con linternas en mano. ¿Es usted el que llamó?, preguntó uno de ellos. Señalé la parte trasera del camión con la linterna. Ahí, estaba ahí dentro. Los oficiales se miraron, pero no dudaron en revisar. Uno de ellos subió a la caja con la mano en la pistola. El otro revisó los papeles de la carga. Lo siguiente que pasó me dejó aún más confundido. «Señor», dijo el oficial que miraba los documentos, «este cargamento estaba registrado a nombre de un hombre que desapareció hace una semana». Me mostró una fotografía en el expediente. Mi estómago se contrajo. Era él, el hombre que subía a mi camión, el hombre que desapareció sin dejar rastro en el asiento del copiloto. La pregunta que me atormentó no fue solo quién lo había puesto en ese ataúd, sino qué fue lo que realmente salió de ahí. Después de horas de interrogatorio, los policías me dejaron ir. No pudieron probar nada en mi contra. El camión fue retenido para investigar, pero yo sabía que no encontrarían respuestas en los registros. Desde esa noche, cada vez que conduzco de madrugada, no puedo evitar mirar por el retrovisor, esperando ver aquella silueta en la carretera. O peor aún, dentro de la cabina, justo a mi lado.